Voy a presentarle inmediatamente una entrevista que hice recientemente a un pintor. Él va a exponer sus obras el día de mañana en Madrid, España, y el próximo año lo estará haciendo en Ecuador y también en Nueva York y aquí en Panamá. Conversé con el pintor Rodney Zelenka. Vamos a escuchar parte de esa entrevista que le hice y más adelante también otros temas. En estos momentos me encuentro con el señor Rodney. Rodney, antes que todo, conocer cuánto tiempo lleva de estar pintando. Bueno, pinto desde que tengo 7 años o menos. Me acuerdo, mi mamá me llevó al Museo del Prado a los 8 años y me paré delante de una obra de Botticelli, donde está una mujer desnuda, se llama La creación de la Vía Láctea, y de su seno salía leche que se convirtieron en las estrellas de la Vía Láctea. Yo quedé impresionado como niño de esa habilidad de un artista de inventar fantasía y quedé yo convertido en un artista que quería hacer lo mismo. Porque no solamente usted es pintor, usted no es artista, usted tiene otra faceta que quisiéramos conocer y que nos lo deja conocer el día de hoy. Bueno, cuando conocí a mi esposa, le dije que era karateca, reforestador, agricultor y economista. Y todas esas cosas las practico. Soy un instructor de artes marciales, soy agricultor, no como profesión, pero sí como apasionado. Me interesa la naturaleza, soy economista de título universitario, tengo proyectos inmobiliarios y soy artista desde hace más de 50 años que exhibo profesionalmente en galerías. Sus pinturas son muy interesantes y principalmente vamos a hablar de esas pinturas de los orates. ¿Cuál es el significado principalmente de ese? Y es una de las que va a exponer recientemente. Bueno, mi trayectoria humana trae consigo una serie de experiencias del ser humano, y valga la redundancia. Mi familia sufrió el Holocausto. Mi historia como judío me lleva a mí hace 5.000 años saliendo de Egipto y todo lo demás, y eso me hizo a mí comprender que el ser humano en general ha sufrido o es parte de una historia humana que no siempre es agradable y que en muchos casos, en la mayoría de los casos, habla de la hambruna, de la guerra, del sufrimiento. Y siempre como artista sentí una sensibilidad a esa ansiedad humana, y delante de esos problemas me comprometí a reflejar en mi obra esa historia humana. Los orates simplemente se convirtieron en modelos de personas que estaban en la calle, y en la mayoría de los casos los entrevisté, los fotografiaba, les hablaba, escuchaba sus historias. Algunos de ellos estaban locos, desquiciados, algunos habían perdido familia, no sabían dónde vivir, no sabían por qué estaban allí. Y toda esa conversación con esa gente me hizo entender la fragilidad de la mente humana y de los deseos de cada quien. Esa sensibilidad me lleva a estudiar el alma de cada ser humano, y el descubrir que esa alma tiene forma, color, música, tradición, origen, que padres, madres, no madres, sin casa, con dinero, sin dinero. Todo eso es una riqueza informática que yo entonces transformo en mis lienzos. Y de allí a lo que estamos viviendo, porque hoy estamos hablando mucho sobre el tema de migración. Hemos visto estas personas salir huyendo de sus países por los diferentes problemas que puedan tener, Ronnie. Y usted también plasma
eso en sus pinturas. ¿Por qué también toma el tema de migración? Porque yo siempre he sentido que nosotros los seres humanos somos observadores muy pasivos de lo que ocurre en nuestro ambiente, en nuestro hábitat, en la naturaleza, en la política. Y no queriendo ser yo ficha de un movimiento político o de un pensamiento político, y entendiendo de que no hay verdad única, que todos tienen verdades, entonces yo me he convertido en un observador de la realidad. Y las guerras, la deforestación, la migración, son todos fuentes importantes de inspiración de mi obra. Y me parece que ese sufrimiento, ese sentimiento, esa necesidad de emigrar, esa necesidad de llevar a tus hijos, de luchar por el bienestar tuyo, de tu ansiedad, todo eso es una riqueza de información para que yo como artista también de alguna manera cumpla con un propósito social ante lo que ocurre en el mundo. No me puedo quedar callado, y entonces en mi obra yo siento una urgencia en reflejar eso que le ocurre a la sociedad en general. A nuestras espaldas, Ronnie, tenemos un cuadro muy interesante que es uno de los principales que está trabajando usted en estos momentos. ¿De qué trata ese cuadro? Bueno, no es nada nuevo que el ser humano y la sociedad se enfrente a la autoridad. A través de la historia siempre han habido conquistadores, han habido gente de poder y ha habido la ciudadanía, por no decir el pueblo. Y esto no es un discurso político, porque yo no tomo partida a propósito de ninguno de los lados, pero muchas veces hay una fuerza y hay una posición débil. Entonces, en mis cuadros yo estoy tratando de reflejar ese balance de poder. El cuadro que hay ahora acá atrás son 6 policías donde su cuerpo está formado por objetos que están repelando a la migración con escudos. Los escudos van a reflejar a las personas que están migrando, que no los dejan entrar, les ponen trabas en las fronteras, están sufriendo, no tienen dónde ir, vienen con sus familias, y esa lucha entre los migrantes y las fuerzas que no los dejan pasar habla de una realidad humana muy importante para mí, y yo estoy comprometido a mostrar el sufrimiento. Si tú ves en los cuadros caras de gente llorando, gritando, abrazándose, y curiosamente en este cuadro las figuras quedaron enmarcadas en maletas. Las maletas son un objeto simbólico de la migración, porque todo ser humano cuando se muda carga sus colchones, sus maletas, sus zapatos, sus pertenencias, y todo eso es parte de lo que forma la figura del policía, porque el policía también es víctima de la migración. Él también vino de un padre y de una madre que migraron. Somos todo parte de la historia de la migración humana, y no es cierto que hay buenos y malos, fuerzas o débiles. Somos todos parte de una sociedad y víctimas de nuestra propia historia. Entonces el cuadro trata de ponerte a ti como observador reflejado ¿cómo se llama? Los escudos de los policías, y los policías los pinto como una fuerza brutal porque tienen escopetas, mazos, martillos, correas, botas, porque el militarismo ha sido parte de nuestra historia humana también. Y estoy en contra de esa imposición de la fuerza humana sobre los destinos de la humanidad. Ronnie, ¿cuándo van a ser presentadas estas obras y en qué país? Próximamente tenemos entendido que va a estar realizándola en España, en Madrid, pero
principal, más que exponer su obra, ¿cuál es la importancia de llevarla al exterior? Bueno, yo siempre he dicho que vivimos en una gran aldea en este planeta, que no existen países ni fronteras. Panamá tiene una importancia logística como un hub del mundo, pero yo no tengo por qué quedarme en Panamá, sino trato de expandir mis horizontes para recibir una retroalimentación de lo que ocurre en los otros países. Y la curadora que está organizando esta muestra, que es de Nueva York, junto con una curadora española de origen argentino, consiguieron un museo en España para hacer una muestra que se llama Everything is Art, Everything is Politics, porque ellos crearon este nombre porque sentían que el arte ya era parte de la realidad política y la política se había convertido también en el diario que hacer. Entonces se organizó una muestra alrededor de las obras de los Caprichos de Goya, que es un pintor muy importante de España, donde él criticaba y se burlaba de la sociedad y de la alcurnia. Entonces esta exposición es una exposición con pintores, algunos ya fallecidos, que hemos tocado el tema de la idiosincrasia y de lo irónico de la sociedad en general en nuestro ámbito político. Ahora bien, usted me quería mostrar un cuadro que pintó cuando usted era niño, para que también podamos compartir algo de eso que usted lo tiene por acá, para mostrárselo también a todos los televidentes que quizás, como fue muy pequeño, guarda un sentimiento muy especial para usted. Sí, quiero hacer la salvedad de que el mundo general valora o considera importante saber cuándo la persona empezó a pintar. Hay personas muy reconocidas en el mundo artístico que empezaron a pintar a los 60, a los 80, a los 50. No importa realmente a qué edad uno empezó a pintar, pero curiosamente en el caso mío en particular, yo pinto desde que tengo 5 o 6 años y tengo un cuadro cuando tenía 7 años que pinté y se lo regalé a mi abuela. Lo tengo aquí a un lado. A ver si lo muestra allí, lo muestra a la cámara para que lo vayan viendo. Este cuadro, que yo a los 7 años cogí una brocha y dejé caer gotas de pintura en la obra y después le pasé con un trapo y que es una mancha que está aquí, se lo regalé a mi abuela y le dije que esto era la mano de Dios que estaba cayendo sobre el firmamento. Entonces, fíjese los puntitos, y hoy en día yo tengo obra reciente del año pasado que es muy parecida a esta obra, que si ustedes quieren poner una al lado de la otra se verán, lo cual me da a mí una ventana a mi juventud y me dice que la edad no tiene límites en la intelectualidad de la gente. Tú puedes, como niño, pensar del universo como lo piensa una persona de 100 años. No hay edad para entender las cosas de la vida. Inclusive mi filosofía personal sugiere que desde el momento que nacemos, o cuidado que antes, ya entendemos el mundo como es. Ronnie Zelenka esta mañana con nosotros conversando y mucha suerte en esa exposición de este sábado en España, Madrid, donde también se van a estar exponiendo otras obras y para el próximo año, lo voy a adelantar, Ronnie, si me lo permite, podrías estar presentando estas obras en Ecuador, en Nueva York y aquí en Panamá también. Y esperemos que sea todo un éxito y que esta carrera siga generando esos frutos y que los jóvenes se sigan interesando también por esto. Muchas gracias por abrirme la puerta de su casa y de su taller también, que nos ha permitido conocer todas las obras y todas esas importantes obras que hemos visto y toda la historia detrás de cada una. Así que suerte y mucho éxito. Y agradezco la oportunidad.